Bueno, buenas tardes, mi nombre es Carlos Ramírez, soy estudiante de Ingeniería Industrial del grupo 100-413. Eh, el video que estoy haciendo es para sustentar la tarea 2. Eh, entonces voy a simular eh, los requerimientos que me están haciendo en el taller y posteriormente voy a contestar las preguntas que también hacen en el mismo. Aquí está mi número, aquí está mi cédula y mi código es 5208579. Bueno, entonces el ejercicio decía que teníamos que entrar al simulador, escoger gráficas, ya lo tenemos en gráficas, escoger el cajón pequeño, ya está el cajón pequeño. Después teníamos que aquí ubicar este también de posición. En las fuerzas debemos aumentar la fuerza neta. En el playback tenemos que ubicarlo lo más lento posible. Listo. La posición del objeto dice que debemos ponerla en -6. -6. Listo, enter. Después me dice que incrementamos la fuerza aplicada hasta que se ponga verde. Listo, ya se puso verde. Estamos mirando que tenemos una fuerza aplicada de 505 newtons más o menos. Ya está lento. Listo, entonces vamos a grabación. Iniciamos la grabación y la pausamos justo antes de que se estrelle, creería yo. Listo, entonces vamos a responder las preguntas que me está haciendo el taller. Entonces en este momento me preguntan cuáles son los valores de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción. Entonces según el simulador, la fuerza aplicada está en 505 newtons, 505,782 newtons, y la fuerza de fricción es menos 294 newtons. Continuamos con las preguntas. ¿Cuál es el valor de la fuerza neta y cómo se obtiene el valor a partir de los valores de la fuerza de fricción? Listo. Entonces verificamos la fuerza neta en este momento. La fuerza neta es la suma de todas las fuerzas, entonces tendríamos que es la fuerza aplicada, que son 505 más menos 294. Si hacemos la suma algebraica vamos a obtener el valor de 211,782. Ese es el valor, yo considero que esa es la respuesta. ¿Cuál es la distancia recorrida y el tiempo utilizado para recorrer esta distancia? Utilice el más y el menos. Entonces vamos a verificar la distancia recorrida. Pues ya estamos viendo que utilizamos más y menos. Entonces aquí nos estamos acercando, estamos llegando casi a los 8 metros, y el tiempo que estamos utilizando según estos son casi 4 segundos según la gráfica. Vamos a verlo. Aquí tenemos sí, ese es el intervalo que yo alcanzo a leer. Listo, continuamos con las respuestas, con las preguntas, perdón. Aparece qué tipo de gráfica se obtuvo en la relación de la posición contra el tiempo. ¿Qué tipo de gráfica? Yo creería que es tipo de gráfica. Vamos a ver lo que entiendo. Sí. ¿Qué tipo de? Yo lo que entiendo, yo veo es una semiparábola ascendente, creería. Es lo que entiendo. No sé si estará interpretando mal la pregunta. Eso es lo que entiendo.
Vamos a ver la otra. Sí, si hay otra pregunta. Me dice qué tipo de movimiento representa la gráfica, contratiempo, mostrada en el simulador, cuál es el comportamiento de la posición del objeto a medida que el tiempo cambia. La posición del objeto. Listo. Bueno, vamos a ver qué tipo de movimiento. Pues ya, como ya sabemos, tenemos es un movimiento rectilíneo uniformemente variable. La posición del objeto, pues lógicamente que es la posición avanza con respecto al tiempo, o sea, es un avance longitudinal con respecto al tiempo. Eso es lo que yo entiendo. La última pregunta es una pregunta de conclusiones que las voy a hacer apenas haga la otra simulación. Me dice que debo reiniciar todo. Vamos a darle, prácticamente son los mismos parámetros, pero vamos a buscar hielo, vamos a buscar fuerza neta así de nuevo, vamos a decirle que la posición del objeto otra vez sea menos 6, menos 6, vamos a decirle otra vez que necesitamos ver la posición, vamos a decirle al playback que queremos ver lo más lento posible, ¿qué más me falta? Posición, las fuerzas ya las tengo, playback está en lento, está en menos 6, entonces vamos a incrementar el valor. Ya sabemos que aquí apenas subamos, tengamos una fuerza, como no tenemos fricción, se va a poner verde ahí mismo. Entonces la fuerza que debemos aplicar para obtener movimiento va a ser mucho más pequeña. Si teníamos 500, ahorita con la mínima fuerza que hagamos, vamos a saber que el objeto se va a poner en movimiento. Precisamente por no tener una fuerza negativa, que sería la fricción que podríamos ver en esta simulación. Ya, simplemente le damos grabar y creo que tengo todo. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo, vamos a pararlo antes de que se estrelle. Listo, yo creo que por ahí es suficiente. Entonces dice que debemos responder otra vez las mismas preguntas, pero con la simulación que tenemos en este momento. Entonces volvemos a empezar con las preguntas. Dice, vuelve, iniciamos las preguntas. Entonces, ¿cuáles son los valores de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción? Entonces, observamos fuerza aplicada, tenemos casi 30 newtons, 29.752. La fuerza de fricción, pues es hielo. Consideran que el hielo, en el simulador, consideran que el hielo no ofrece fricción. Entonces son 0 newtons. Al no tener fricción, entonces nuestra fuerza neta va a ser igual a la fuerza aplicada. Continuamos con las preguntas. ¿Cuál es el valor de la fuerza neta y cómo se obtiene? Ya la acabé de responder. La fuerza neta es la suma de todas las fuerzas. Tenemos que la fuerza aplicada son 29, la fuerza de fricción es 0, pues 29 más 0 sigue siendo 29, casi 30 newtons. Seguimos con ¿cuál fue la distancia recorrida y el tiempo utilizado al recorrer esta distancia? Listo, vamos otra vez. Bueno, estamos recorriendo una distancia ya la distancia es casi 7 metros. La paré un poquito antes, son casi 7 metros. Y el tiempo en este caso fueron 9 segundos, casi 9 segundos. Esto podríamos, en comparación, bueno, ahorita vemos, ya está diciendo que sí fue 9 segundos. Continuemos con las preguntas. ¿Qué tipo de gráfica obtuvo en la relación? Pues vuelvo y miro la gráfica. También tenemos una semiparábola. Creo que es lo que entiendo, no sé, no entiendo muy bien la pregunta. Ojalá la esté interpretando bien. Y la última
las últimas preguntas. ¿Qué tipo de movimiento? Vuelve a ser un movimiento, perdón, rectilíneo uniformemente variable. Pues dice que hay que hacer conclusiones, entonces pues la conclusión que yo puedo dar con respecto a las dos simulaciones, las dos, eh, digámoslo así, superficies en las que se está haciendo la simulación, pues observamos que primero que todo la distancia la recorre mucho más rápido pues sin tener fricción, entonces la longitud recorrida va a ser el tiempo necesario para recorrer la longitud recorrida va a ser menor, mucho menor en el hielo, por lo que ya decíamos, pues lógicamente la fricción ya ejerce una fuerza negativa. Eso es lo que entiendo. Hasta ahí, hasta ahí, ahí concluyo mi sustentación. Muchas gracias.